acumulan el producto del citosol. Cuando estas maduran, rompen, liberando el contenido de la secreción acumulada. Que un ejemplo es las glándulas subáceas presentes en la piel en la que se produce el sebo. Ese es otro ejemplo. Listo, se terminó lo que tenía que dar yo. No pregunten nada, basta. Glándulas sebáceas, ¿no? Dijiste. Sebáceas. No. Sí, ahí, por ahí, me pasé la moto. Nombraste por ahí, vos decías que hay muchas palabras raras, porque bueno, son parte de las células, vos nombraste por ahí el citosol, nombraste la exocitosis. Exocitosis significa que sale, es un movimiento de las partículas que están adentro de la célula y que salen de la célula. Eso es exocitosis. Exo viene de afuera, citosis viene de célula, ¿no? Cuando se liberan esos productos. Profe, 2 minutos me levanto que le tengo que dar algo urgente a mi mamá. 2 minutos. Dale, 5 minutos, no hay problema. Músculos. 3 tipos de músculos. Perfecto. ¿Sí? Bien, el tejido muscular son células musculares encargadas de producir el movimiento, movimientos corporales, ya sean voluntarios o involuntarios. Estos tienen la capacidad de acortarse o contraerse. ¿Sí? Existen 3 tipos: el esquelético o estriado, el cardíaco o el liso o visceral. El músculo esquelético se lo conoce voluntario, ya que puede controlar voluntariamente las contracciones, o sea, el movimiento. Se caracteriza por tener estriaciones transversales y múltiples núcleos. El músculo esquelético se inserta en los huesos y al contraerse produce el movimiento. Por ejemplo, mantenimiento de postura. Después tenemos el tejido cardíaco, que como la palabra dice cardíaco viene del corazón, forma la parte de la pared del corazón y genera contracciones. Produce los latidos cardíacos, o sea que sería un movimiento involuntario. Y sus formas son ramificaciones interconectadas con estriaciones sutiles, totalmente diferente a la estriación del músculo esquelético. Y por último, el tejido muscular liso o visceral, este también es involuntario, ya que se encuentra bajo el control, ya que no se encuentra bajo el control voluntario o consciente. Estos se encuentran en la pared de los vasos sanguíneos y en órganos huecos. Estas contracciones involuntarias impulsan, por ejemplo, el alimento a lo largo del tubo digestivo. ¿Sí? Bien, Bien, otro ejemplo. Una cosita. Hay como ejemplo, ya que estamos próximos a hablar de eso también, las venas, ¿no? Vamos a ver que tienen varias capas, una vena o una arteria, pero especialmente en las venas esos movimientos musculares son súper importantes porque mantienen a la sangre fluyendo en sentido contrario, ¿no? Hacia el corazón. Digo, otro ejemplo de dónde está esa musculatura lisa, que no la tenemos muy presente habitualmente y es fundamental. Bien, re bien. ¿Alguna otra? Puntual. Puntual. Sí, esa es la idea, hacer algo así cortito y eso nada. Buenísimo. ¿Nada más? Nada más. Bien. Perfecto. Maravilloso. Perfecto. Bueno, yo voy a seguir con el tema de Diego, porque tiene mucho que ver. De hecho, a mí me tocó contracciones musculares isotónicas e isométricas. Entonces, lo que él comenzó diciendo tiene mucho que ver con lo mío, de hecho es casi lo mismo. Como dijo, contracción, por si no había quedado claro, significa juntar o acortar. Y
¿por qué hago la definición? Porque a veces contracción se suele confundir por ahí con contracciones en un embarazo. Si bien tiene que ver porque el útero es un músculo en forma de bolsa, pero las contracciones no son las mismas. Ese tipo de contracciones son contracciones que son una preparación para el parto. En cambio, las contracciones musculares, por ahí exteriores o con las extremidades, son más que nada voluntarias, por así decir, solo una parte. Ocurren siempre que el músculo genera tensión, las contracciones, y pueden acortarse, alargarse o modificar su longitud, o no. Siempre que se acorta, siempre que modifica la longitud o siempre que se alarga, genera tensión. Se dividen en dos partes, contracciones isotónicas e isométricas. Las contracciones isotónicas, fisiológicamente hablando, son aquellas en las que las fibras musculares, además de contraerse, modifican la longitud del músculo. O sea, pueden alargarse, pueden acortarse y cambian la longitud, no al mismo tiempo, pero sí en el mismo periodo. Se dividen en dos subdivisiones, que son las concéntricas y las excéntricas, hablando de las contracciones isotónicas. Las contracciones concéntricas, sencillamente, son las que en el músculo se acorta y genera cierto tipo de cambio en su longitud. Por ejemplo, no tengo la imagen, ¿no? Pero daba el ejemplo de cuando se hacía pesas en el gimnasio. Entonces, la contracción isotónica es cuando el músculo hace esto. Entonces, las fibras musculares se acortan y la longitud cambia. Esa es la subdivisión de concéntrica. Y la excéntrica es cuando se alarga, las fibras musculares del músculo se termina alargando y también la longitud cambia, porque esto es concéntrico y esto es excéntrico. Se terminan de alargar las fibras musculares. Esas son las contracciones isotónicas. Las isométricas también ejercen cierto tipo de tensión, pero no se acortan, no se alargan y hablando de las fibras, no se acortan, no se alargan y no cambia su longitud, sino que se mantienen estáticas, se mantienen constantes o quietas. Un ejemplo que había leído es, por ejemplo, cuando se tiene un bebé en brazos, se genera una tensión en todo el cuerpo y sí se está haciendo fuerza para que el bebé no se caiga, pero no se produce como una contracción isotónica en la que el músculo se alarga o se acorta o cambia la longitud, sino que se mantiene estático para evitar que el objeto, bueno, el bebé no se caiga. No es que se mueve el bebé para todos lados y se genera una contracción isotónica. Entonces la contracción isométrica, el músculo se mantiene inerte, totalmente estático, y a diferencia de la isométrica es que una produce en movimiento, una se genera en el movimiento y la otra no. Exactamente. Bueno, a mí el tema que me había tocado era la función de los huesos y los músculos. Voy a dar una leve introducción para poder hablar del tema, y podemos decir que el sistema osteoartromuscular se divide en dos sistemas. Este sistema también se conoce como sistema locomotor, porque es el que permite el movimiento, que es una función que tienen en común los huesos y los músculos, ¿sí? Los dos sistemas en los que se dividen son el sistema esquelético, que compone los huesos, las articulaciones y los ligamentos, y el sistema muscular, que está compuesto por los músculos y sus anexos, como por ejemplo podemos decir los tendones. Bueno, ahora sí, hablando de las funciones propiamente dichas de los huesos y de los músculos, vamos a hablar de los huesos. Son 5 las funciones, pero podemos destacar 3, que son las que pedían justo en el trabajo, decir las 3 principales, pero son 5. Ellas son soporte del cuerpo, protección de los órganos vitales que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, como por ejemplo el esternón y las costillas, que protegen el corazón y los pulmones, y movimiento, que podemos decir que a través de la contracción muscular, los músculos tiran de los huesos y hacen que la articulación móvil genere movimiento.
Y las dos siguientes, que no son las menos importantes, podemos decir que son el almacenamiento de reservas de calcio, que son importantes para el funcionamiento de los músculos y de los nervios, y la última es la hematopoiesis, que es la producción de sangre dentro de la médula ósea roja. La médula ósea roja es un tipo de tejido conjuntivo que se encuentra dentro de las paredes duras de algunos huesos. Esas eran las 5 funciones, las repaso rápidamente: soporte, protección, movimiento, almacenamiento y hematopoiesis, que son 5. Ahora, pasando a las funciones de los huesos esqueléticos, podemos decir que son 4, o por lo menos 4 figuraban en el libro, y las quiero destacar. Ellas son movimiento, que es la que comparte con los huesos, y acá podemos definir lo que es contracción y relajación. La contracción es el acortamiento muscular en la longitud, y de la relajación es todo lo contrario, es el alargamiento muscular. Y partiendo de contracción podemos hablar de 3 términos importantes, que son los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. Los agonistas son los músculos que se contraen cuando se genera la contracción muscular. Los sinergistas son los músculos, digamos, secundarios que participan en esa contracción muscular. Y los músculos antagonistas son aquellos que se relajan cuando se da la contracción muscular. La siguiente función es la de, no me quiero olvidar, no quiero pasarme a la siguiente sin olvidarme de esta, es la de la postura. La postura tiene que ver con el tono muscular. El tono muscular podríamos decir que es un estado de semicontracción permanente, en donde no se produce ni movimiento ni acortamiento muscular. Una buena postura nos genera un normal funcionamiento corporal, y eso significa que tengamos la cabeza y el tronco erguidos. La tercera función es la de producir calor de los músculos. Decimos que la temperatura corporal es de 37 grados, por encima y por debajo de esa temperatura estamos hablando de que algo no está funcionando bien en nuestro organismo, o puede haber una afección o alguna enfermedad. El calor se genera por el consumo de energía del adenosín trifosfato, que es la moneda energética de las células, podríamos decir, y bueno, son las que producen el calor, y por lo tanto para que se mantenga de esa manera nuestra temperatura corporal. Y la última función, que estaba también dentro del libro, es que los músculos participan o tienen una importancia en lo que es la fatiga de ellos mismos. Podemos decir que una fatiga muscular se produce cuando hay una estimulación muscular, y lo hacemos de forma sobrecargada, sin dejar que descanse el músculo. Entonces, de esa manera se gastan las reservas de oxígeno en sangre, al igual que de nutrientes, y se consume la energía, el ATP, y se empieza a producir ácido láctico, que es el que produce, o digamos, que nos genera dolor muscular. Luego de eso se da lo que se denomina la deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno es un proceso por el cual ese exceso de ácido láctico se va eliminando y se vuelven a establecer los niveles normales en la sangre de nutrientes, oxígeno, etc. Esos eran mis temas. Bien. Uno de los principales responsables es los calambres también, ¿no? El ácido. También. O sea, por fatiga muscular también se puede producir un desgarro. Muy bien. Maravilloso. Bueno, ¿querés empezar? Sí, yo tengo que hablar de huesos y cartílagos. Así que bueno, voy a empezar comentando que el sistema esquelético tiene 2 tipos de tejidos conjuntivos, que son estos, los huesos y los cartílagos. Hay algunas diferencias entre ellos. Los huesos son órganos rígidos que forman el endoesqueleto y cumplen algunas funciones que una compañera estuvo nombrando, como de sostener el cuerpo, almacenamiento, almacenan el calcio que se produce más de lo normal,
¿Qué más? Bueno, de movimiento, de almacenamiento ya lo dije, de producción de células, que es la hematopoiesis, es ese proceso de justamente de formación de algunos elementos de la sangre, y no sé qué me falta, sostén, ya lo dije. Sostén, protección, movimiento, almacenamiento y la hematopoiesis. Bueno, ¿qué más? Después el hueso está en constante proceso de remodelación. También puedo decir que en los bebés los cartílagos se van transformando en huesos. Hay una palabra, pero no la recuerdo. Puede ser tejido, tejido mesentético. No. No. Mesenquinal, tejido mesenquinal. Mesenquimal. ¿No? ¿Cualquier cosa? ¿O cartílago hialino? ¿Está bien? Eso es lo que tienen los bebés, digamos. Antes de que se transforme, antes de que se produzca o se transforme el hueso. Exacto. Bueno, sí, dale. Bueno, sí, así en bruto, digamos. No, bien. Bueno, después el hueso, si se quiebra, se autorregenera, a diferencia del cartílago. El cartílago no se cura con tanta facilidad por falta de vasos sanguíneos. Después hay una clasificación, la clasificación de los huesos. Tenemos huesos largos, que los podemos encontrar en el brazo y en el muslo, por ejemplo, el húmero o el fémur. Huesos cortos que están en la mano o en las muñecas, como el carpo. Los irregulares, en los irregulares podemos nombrar las vértebras, y me faltan, los planos, que los encontramos en la cabeza, en el coxal y en el omóplato o escápula, ahí está. ¿Y qué más? Y después puede ser que haya una quinta clasificación, que es la de la semillita de sésamo, que no me acuerdo Sesamoides. Sesamoides, ahí está, que los podemos encontrar en la rótula. Bueno, después no me sale la palabra, los cartílagos, a diferencia del hueso, no son tan duros porque no tienen esa calcificación ósea. Son tejidos más elásticos y flexibles, como por ejemplo, como si fuera un plástico duro, pero bueno, el plástico se puede, de alguna manera, se puede mover, o tiene un poco de movilidad, de flexibilidad. Bueno, no sé qué más. Bueno, los cartílagos sirven para amortiguar golpes, previenen el desgaste de rozamiento y permite también los movimientos de las articulaciones. Son una estructura de soporte. Y también hay una clasificación, pero no la recuerdo muy bien, que cartílagos hialinos, fibrosos y elásticos, creo. Y, ¿no? No sé. Hialino, bueno, y después... Y elástico. No tengo ese y los lugares donde los podemos encontrar son en el codo, en el tabique nasal, en los hombros, en las articulaciones del pie y de la mano. Y no sé qué más. Creo que, Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno. Huesos del cráneo y sus características. Ajá. Yo creo que la característica
principal más destacable de los huesos del cráneo es que tienen una forma plana y en algunos casos como el etmoides tienen muchas cavidades y son como huecos, lo que le permite a ese hueso una función muy importante en lo que es la entrada del aire o del oxígeno. El cráneo está conformado por 8 huesos, que son el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, el esfenoides y el etmoides. El parietal y el temporal son 2 huesos que hay 2 huesos de ellos. El parietal está voy de nuevo. Dije que el cráneo está conformado por 8 huesos. El que a primera vista se podría decir que se ve es el hueso frontal, que está ubicado en la frente y que empieza sobre las órbitas y termina en la sien. Y su función es proteger los ojos, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal del cerebro. Justo detrás de este está el parietal, que son 2 huesos que se ubican a los laterales del cráneo y también en la parte que llamaríamos la coronilla de la cabeza y los costados, como un casquito. Exacto, sí. Y que su función es proteger también los lóbulos parietales, la corteza y órganos subcorticales que tiene debajo. Después, el que sigue es el occipital, que es un hueso con forma muy curva y cóncava, que se localiza detrás de la nuca y que rodea que rodea y protege al encéfalo, que este hueso, a diferencia de los otros, los cubre por debajo y no por encima, como usualmente como lo hacen los otros huesos. Este está ubicado por forma de cuenco por abajo y no por encima como los otros. Y su función también es proteger el lóbulo occipital y el tronco del encéfalo. Después está el temporal, que está situado detrás de la cabeza, a los laterales de la cabeza, y cubre la mayor parte del cráneo. El temporal está acá. Y Sí. Digamos, de todos los huesos es uno de los más pequeños, digamos. No es Sí, tan perdón, grande. justo es que entró alguien a la pieza y me distrajo. ¿Qué estaba diciendo? El temporal está situado a los laterales de la cabeza y también su función es proteger los lóbulos temporales y el tronco del encéfalo, dándole soporte al oído, permitiendo que lleguen los sonidos al tímpano, a ambos tímpanos. El que sigue es el esfenoides, que está situado en la cara interna del cráneo,
por detrás de los ojos, la nariz y la mandíbula superior. Y el último es el etmoides, que tiene una forma muy irregular y con muchas cavidades, lo que le permite dejar fluir el aire por dentro del cráneo, y creo que una de sus funciones también era calentar el aire o el oxígeno, sí, el aire cuando entra, para que no esté frío, a diferencia de cuando entra por la boca, que no se calienta y queda frío. Ay, qué mal lo hice. Bueno, lo dijiste, lo pudiste decir, sí, bien. A diferencia de los cortos, son un poco más grandes, no son largos y tampoco son planos por la forma peculiar que tienen. Estos huesos, las vértebras, tienen un agujero en medio llamado foramen. Es un pequeño agujero por el cual pasa la médula, y este es un poco más grande en las vértebras cervicales. Entre vértebras hay un cartílago llamado disco intervertebral, el cual es avascular, o sea, no tiene vasos que lo irrigan, por eso depende de las vértebras para obtener el oxígeno y nutrientes. Las vértebras se dividen en 3 tipos: cervicales, torácicas y lumbares. Las cervicales son 7. La primera tiene un nombre, se llama Atlas, y la segunda Axis, y estas dos son bastante importantes porque permiten los movimientos de la cabeza, de rotación y de asentir, que no me saldría, movimiento como vertical de la cabeza. Las vértebras cervicales tienen 2 forámenes más, por los cuales pasan arterias, venas y fibras nerviosas. Y estas vértebras son un poco más pequeñas que las otras, pero como dije antes, con el agujero de la médula, el foramen, un poco más grande. Luego siguen las vértebras torácicas. Estas tienen la característica de que articulan con las costillas. Son 12, y la torácica 11 y 12 no articulan con costillas, articulan con tubérculos costales. Y estas también tienen unas... Un segundo que no me sale la palabra. Apófisis diferentes que le dan una cierta curvatura a la columna. Lumbares. Las vértebras lumbares son 5, son las más grandes, y estas vértebras tienen más apófisis y son mucho más grandes que las otras por la cantidad de peso que tienen que soportar. A ver. Nos queda menos de 1 minuto. Ok. ¿Alguien quiere seguir después o seguimos la semana que viene? A mí me tocó la parte de miembro inferior. O sea, me cuesta un poco por el sentido de que no puedo mostrar las láminas ni tengo nada contundente como para decir esto es esto, esto es esto y esto es esto. Pero bueno,